Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Buen día, hermanos. Del libro El Camino Nuevo y Vivo nos corresponde estudiar la lección 5, titulada Por el Espíritu. El texto clave lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 25, que a la letra dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La lectura es el capítulo 5 de Gálatas, del versículo 1 al 26. Introducción. La primera pregunta dice: ¿cuál es el concepto que une este capítulo con el anterior? Que Cristo se ha forjado en cada uno de nosotros y nuestro peregrinaje en este mundo sea viviendo en la piedad y en la voluntad del Padre, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Pregunta número 2. ¿Por qué la circuncisión de la carne dejó de ser una práctica de la Iglesia? En los versículos 5 y 6 leemos: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque la circuncisión no es nada en Cristo, sino todo lo contrario. Quien se circuncida se justifica por la ley, quedando obligado a guardar toda la ley. Versículos 3 y 4. Cayendo de la gracia, porque nosotros somos salvos por la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pregunta número 3. ¿Cómo entiende lo que debe ocupar su lugar en nuestra fe? Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En Hechos capítulo 1 versículo 5 leemos lo que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Promesa que se cumplió el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Es decir, la realidad de la circuncisión es exactamente la misma realidad del bautismo por el Espíritu Santo, y de acuerdo al versículo es la circuncisión de Cristo. Pregunta número 4. ¿Con qué se relaciona esto? Con nuestra salvación. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 12 leemos: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En otras palabras, también lo encontramos en Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas: nos une a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y dos, hace realidad nuestra co-crucifixión con Cristo. ¿Ya experimentó usted esta acción de Dios? Esta es una respuesta personal y una invitación a aceptar verdaderamente en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador. No olvidemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 30. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa puerta es nuestro corazón, porque se ha llegado hasta aquí. En su mente ya tiene suficiente conocimiento de la obra redentora de Cristo Jesús en el monte del Gólgota, donde su sangre se derramó y entregó su vida para perdón de nuestros pecados. Ahora solo falta dar un paso, creer de corazón esta verdad. 5. La circuncisión queda como una marca en el cuerpo. Ahora, ¿dónde y cómo se manifiesta la circuncisión de Cristo? Se graba como marca indeleble hecha por el Espíritu Santo en el espíritu de cada creyente, de cada cristiano, y se manifiesta cuando hacemos realidad en nuestras vidas lo que leemos en Mateo 5, versículo 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seamos verdaderos hijos del Padre. Mateo 5, 45. El bautismo en el Espíritu Santo queda en el corazón del cristiano, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, versículo 5. Lección. Primera pregunta. ¿Qué se ordena respecto a la libertad que Cristo nos concede? A estar firmes, libres del yugo de la esclavitud. Versículo 1. Pregunta número 2. ¿A quiénes de nada le aprovecha Cristo? A aquellos que se circuncidan. Versículo 2. Pregunta 3. ¿Por qué un creyente puede caer de la gracia? Si se justifica por la ley, y esto lo hace si practica en su cuerpo la circuncisión. 4. ¿Qué cosa aguardamos por la fe? La esperanza de la justicia, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. ¿Cómo debe usar el creyente su libertad, evitando usarla como ocasión para la carne? ¿Por qué? Versículo 13. Para que por amor podamos servirnos unos a otros, cumpliendo así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 6. ¿Quiénes se oponen entre sí? La carne y el espíritu. 7. ¿Cuáles son las obras manifiestas de la carne? La palabra de Dios en el versículo 19 y 20 menciona a 17 y deja abierta a muchas más. Solo cita las más comunes y notorias. Cuanto a las del Espíritu, según Romanos 8, tenemos las siguientes. Nos libra de condenación si andamos conforme al Espíritu, versículo 1. Nos ayuda en nuestro peregrinar en este mundo, es decir, en el andar cristiano, versículos 4, 26 y 27. Nos sella y nos identifica como hijos de Dios, versículos 9 y 16. Nos da vida espiritual, versículos 11 y 13. Pregunta 8. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Versículos 22 y 23 de Gálatas. 9. La conjunción pero del versículo 24, ¿a qué corresponde? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 24. En Romanos capítulo 8, versículo 1 leemos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano ya no sigue los deseos de la carne, sino se somete al Espíritu de Dios y además se identifica con Cristo en su muerte y resurrección a través del bautismo. Ha muerto para el pecado y ha resucitado para vida eterna en Cristo Jesús. Han crucificado. Nos recuerda que es una acción del creyente, siendo dirigido y capacitado por el Espíritu Santo para hacerlo. Asimilación. 1. ¿Qué advertencias que debemos atender se enumeran en la porción de hoy? No circuncidarnos, que de nada aprovecha. Podemos caer de la gracia si nos judaizamos, no consumirnos unos a otros.
2. ¿Qué órdenes se nos dan? Estar firmes en la libertad que Cristo nos da. No estar sujetos al yugo de la esclavitud. No usar la libertad como ocasión para la carne, libertinaje. Servir por amor unos a otros. No satisfacer los deseos de la carne. Andar por el Espíritu. No hacernos vanagloriosos. No irritarnos unos a otros. No envidiarnos unos a otros. ¿Ya las ha cumplido? Esta respuesta es para Dios, que ve y conoce los corazones de cada uno, como asimismo nuestro andar diario. ¿No las conocía? Esa también es una respuesta personal. Considero que todos nosotros, como cristianos, conocemos tanto las advertencias como las órdenes. Ahora, quizás, solo falte vivir las órdenes y hacer caso a las advertencias, ya que puede haber falsos maestros con ideas que nos aparten del verdadero evangelio y terminemos combinando tradiciones y palabras de hombres con la palabra de Dios. 2. ¿Qué diferencia hay entre los deseos de la carne y las obras de la carne? Los deseos de la carne son asociados a la lujuria, son el antecedente a las obras de la carne. Primero deseamos, después el deseo lo convertimos en un hecho y damos luz al pecado. 3. ¿Cuál es el antídoto para los deseos de la carne? Crucificando estos deseos, es decir, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Si Él es quien nos ha dado vida, dejemos que Él dirija el curso de esta. ¿Lo ha experimentado? Es una respuesta personal y rogamos a Dios que nuestras vidas sean de victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. 5. ¿Cómo entiende el versículo 24? Observemos que nos dice deben, sino han. ¿Es esta su convicción? Esta respuesta es personal delante de Dios, pero no olvidemos que no es una acción unilateral, es decir, no es solo Dios, sino que cada uno debe decidir crucificar la carne, guiados y capacitados por Dios. Si no lo ha hecho, ¿puede considerarse de Cristo? No, porque quienes han crucificado la carne y sus pasiones son de Cristo, querido hermano. Pensamiento final. Si la carne con sus pasiones y deseos no es crucificada, la cruz de Cristo se vuelve vana. No hay fruto. Oremos. Padre Santo y Dios Eterno, gracias te damos por esta lección donde tú nos exhortas, nos invitas a permanecer firmes en esa libertad que nos da tu Hijo amado. Rogamos, Padre, que nos dé sabiduría para que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón, que los frutos del Espíritu Santo sean una realidad en nuestra vida y que el mundo pueda conocerte a través de esos frutos, a través de esa vida de piedad, donde tú te manifiestes, donde puedan verte, conocerte y darse cuenta que eres un Dios de amor, un Dios justo y un Dios que nos está invitando al arrepentimiento para estar contigo en la eternidad, para pasar de muerte a vida eterna. Rogamos, Señor Santo, que estas palabras de exhortación lleguen a nuestros corazones, lleguen a nuestras mentes, Padre, y que los podamos compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, y que nos dé sabiduría, Padre, para que podamos identificar si en algún momento tu palabra, el Evangelio, llega algún maestro y lo quiere contaminar, nos quiere poner ese yugo de esclavitud y arrebatarnos la libertad que nos ha dado tu Hijo. Rogamos, Padre, que esto no suceda, que tú nos mantengas alerta para que podamos defender esta fe que una vez fue dada a los santos. Señor, rogamos que esta semana que inicia, Padre, tú seas con cada uno de nosotros, nos bendigas, nos acompañes y todas aquellas cosas que nos puedan perjudicar, tú las alejes y cierres las puertas para que no se lleven a cabo, Padre. Fortalece nuestra fe, Señor Santo, para que podamos nosotros transitar no con libertinajes, sino en la libertad. Esa libertad que solamente tu Hijo nos dio. Padre, nos ponemos en tus manos con nuestras rogativas, con nuestras gratitudes, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.